Y el tema de este mensaje es el agua bendita. Le voy a hablar del agua bendita esta mañana. ¿Cuántos saben lo que es el agua bendita? No saben de qué le voy a hablar. Pero vamos a hablar mucho de agua esta mañana, por eso el tema es el agua bendita. ¿Cuán importante es el agua en la vida del hombre? ¿Cuántos de ustedes conocieron, acá voy a saber la edad de algunos, conocieron los pozos de agua? Esos pozos que había que tener un balde, una soga. Todo eso es una manga de viejo. Viejo y vieja. O algunos son de campo y todavía conocieron los pozos con brocal. Yo lo conocí, por supuesto. Cuando yo tenía 3 años, en casa había uno. Después nos mudamos, después ya no. Después vine al campo, pero cuando yo tenía 3 años, donde vivíamos, sí había un pozo de agua. Ya le hablo de la década del 60, los primeros años 63. No era tan fácil conseguir agua en ese entonces, ¿sí? Había que hacer toda una tarea, todo un trabajo. Había que tirar el balde hasta allá al fondo, llenarlo y después inflar los brazos para poder subir el agua hasta la superficie. Y un balde no alcanzaba, así que había que seguir y bueno, hasta que uno lograba sacar toda la cantidad de agua que necesitaba. Ahora, era un tiempo difícil para conseguir agua. Quiero hablarles un poquito acerca del agua bendita. Y vamos a leer San Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, diga estanque, gracias, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, diga 5 puertas. Le hago repetir esto porque después va a cobrar sentido, no es que por capricho. Dice, sí, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Bien. Curiosa la historia del estanque. Nunca se puso a pensar, no menciona otro lugar la Biblia con estas características. Tampoco hace otra mención, solamente acá aparece este relato como para, en realidad, porque lo importante no es el estanque, sino lo importante es lo que Jesús hizo. Pero me llamó la atención, y en realidad no voy a hablar de lo que Jesús hizo, voy a tomar simplemente el estanque y lo voy a tomar en un sentido que ni siquiera es como usted imagina, pero es lo que Dios me habló y es lo que quiero volcar sobre ustedes. Ahora, dice la palabra de Dios que solo de tanto en tanto descendía un ángel, qué maravilloso, porque había me imagino que sería de una manera visible. Descendió un ángel, agitaba, movía las aguas del estanque, y entonces el primero que se zambullía en el estanque después que el agua comenzaba a moverse, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Si usted investiga un poquito más, se va a dar cuenta que el término Betesda, que era el nombre del estanque, significa casa de misericordia. Diga conmigo, casa de misericordia. O sea, creo que tiene que ver con el sentido de aquel lugar, porque en realidad era la misericordia de Dios sobre la vida de quien primero lograba introducirse en el agua, luego que el agua era agitada. Ahora, la misericordia de Dios se manifestaba en aquel estanque. Solo los primeros que descendían eran sanados, el resto no. O sea que era algo, diga conmigo, incompleto. Porque no suplía todas las necesidades. No todo el que iba y se metía, después que no. O sea, solamente uno se sanaba, diga, era limitado. Claro, o sea, era bueno el estanque,
pero es como que no alcanzaba a cubrir la necesidad. De hecho, había una multitud de enfermos que yacían, estaban ahí, y este que hacía 38 años que estaba enfermo, no sé cuánto hacía que estaba en el estanque, pero hacía 38 años que cargaba sobre sí la enfermedad, que estaba postrado, y encima estaba solo, nadie lo había acompañado. O sea que el estanque era un buen lugar, pero era limitado y no cubría toda la necesidad. Ahora, Dios me hablaba que este estanque proféticamente representa a alguien que tiene una experiencia con Dios desde el ámbito de su alma. El otro día, no voy a predicar el mensaje de la otra vez de los almáticos espirituales, pero está más o menos parecido. Es diferente, pero Dios me hablaba proféticamente que este estanque representa gente que tiene una experiencia con Dios desde la esfera o desde la plataforma de su alma y no una experiencia realmente espiritual. Ahora, convengamos que se entiende por almático alguien que solo percibe lo que Dios hace a través de sus 5 sentidos sensoriales, a través de los 5 sentidos. ¿Cuántos pórticos, cuántas puertas tenía el estanque? 5 de ingreso. O sea, cuando Dios me habla de que yo soy, o sea, que yo puedo llegar a tener una experiencia almática y soy como el estanque, y entran las experiencias de Dios a través de los 5 sentidos. Los enfermos, para ser sanados, entraban a través de 5 puertas. Fíjese que tiene un sentido profético. Vamos a entrar en el significado del número 5, profético, porque va más allá, que también tiene que ver con gracia, pero no entremos ahí. Ahora, en este caso, la bendición de alguien que tiene una experiencia con Dios desde el plano de lo almático es solamente a través de los sentidos, es decir, él va a experimentar algo de Dios cuando entra en un ambiente donde Dios está y se está moviendo. Hay gente que de repente viene, tenemos un momento de alabanza muy precioso en este lugar, y wow, dice, qué presencia de Dios, qué maravilloso, qué bueno que está esto, pero cuando sale eso se termina. Porque solo percibió lo que había en el aire a través de sus sentidos naturales. Esa es una experiencia almática, pero nunca llegó a tu espíritu. La experiencia espiritual va más allá. Por ejemplo, si viene alguien y podemos orarle a alguno de nosotros, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre nosotros, yo puedo orar por esa persona y esa persona, aunque tenga una experiencia almática, va a sentir, puede sentir fuego, puede sentir calor, puede sentir un escalofrío, puede sentir, qué sé yo, un cosquilleo que le corre por el cuerpo, puede tener una experiencia sensorial, pero no pasará de allí. Solamente es su alma que está teniendo un encuentro con Dios, pero no ha llegado a lo profundo que es el espíritu. Ahora, el tema es que las experiencias, Dios me decía, la experiencia del estanque es una experiencia esporádica. O sea, las personas que experimentan a Dios desde el alma tienen un encuentro con Dios esporádicamente cada tanto. Cuando se da, cuando están en un lugar. Por ejemplo, los almáticos, los que tienen, me refiero a los almáticos, la gente que tiene una experiencia almática con Dios, o sea, tiene que esperar un culto de domingo, por ejemplo, para tener un encuentro con Dios. Ay, no veo la hora de la reunión porque, ay, me hace tan bien, pero necesita venir acá. Necesita venir al lugar donde se mueven las aguas para echarse allí. Diga conmigo, es limitado. La experiencia del estanque es limitado, no cubre toda la necesidad. Cubrir toda la necesidad sería si el agua se mueve todos los días, pero en el estanque el ángel, dice la Biblia, descendía de tanto en tanto, no era una cuestión diaria. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer algo limitado? Porque aún Dios tiene sentidos proféticos en las cosas que hace. O sea, antes que Cristo venga, la revelación de Dios era, la palabra de Dios habla que era como opaca, como una manifestación turbia. Cuando Cristo se revela, la cosa cambia, porque en realidad si usted compara el estanque con Cristo, yo me quedo con Cristo. ¿Por qué? Y porque Cristo, si vos lo tenés las 24 horas. Ya no necesitas que alguien te toque, no necesitas que el ángel descienda y mueva el agua. O sea, la experiencia cambia, es totalmente diferente. Ahora, la experiencia de alguien que ha tenido un encuentro con Dios o va a tener un encuentro de Dios almático, en realidad es alguien que necesita meterse en un lugar donde la bendición está porque él no la tiene. Diga conmigo, hay muchos que esperan el ángel que le mueva las aguas. Entonces, alguien almático no tiene una experiencia con Dios
sino cuando entra en un ámbito donde Él está. Entonces, son aguas estancadas. O sea, alguien que tiene esa experiencia es un agua estancada que solamente tendrá poder cuando alguien sobrenatural las mueva. Ahora, la verdadera vida espiritual que revela la palabra es la que se menciona en otro pasaje bíblico, pero tenía que hacer un contraste para que usted se identifique cuál de las dos tiene, porque si usted llega a entrar en la verdadera experiencia espiritual, la cosa puede cambiar diametralmente. Es decir, usted ya no va a ser el que está esperando que el agua se mueva, sino que usted va a tener una experiencia, como lo vamos a leer ahora en San Juan capítulo 7, un poquito más adelante, versículos 37 al 39, y también habla de agua. Por eso le dije que él iba a hablar del agua bendita. No del agua bendita que usted conoce, de la que se usa o usan en el catolicismo para tocarse, para tocar algunas cosas y sean benditas, que no sé si es un agua que alguien la bendice, no entiendo mucho eso porque nunca estuve allí, pero le quiero hablar del agua bendita, de la verdadera agua bendita que menciona la palabra de Dios. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, bien, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? Y ya no es un estanque, es un río. Es un río, es un manantial que corre, es del nacimiento desde uno, pero dice, si alguno bebe de mí, eso va a producir en su interior un río, ya no es un estanque. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Voy a pedir, por favor, a los papis, si pueden hacer algo por los chicos. Tenemos un hall muy grande allá atrás. Si usted ve que grita, trate de sacarlo y hacerlo callar allá afuera. Después me lo trae en silencio. Mútelo y después me lo trae. Bien, porque si no se distrae mucho y es una lástima que la palabra de Dios se pierda. Papis, gracias por su colaboración y su buena actitud para ayudarnos, ¿sí? Bien. Entonces, si en verdad probamos a Jesús, esa experiencia se va a transformar en un río más que en un estanque. Entonces hay gente que tiene un movimiento de tanto en tanto, pero cuando tenemos una experiencia con Jesús, dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dice el Señor. Ya no se trata de meterse en el agua, sino de tomarse el agua. Diga conmigo, yo no me voy a meter en el agua, yo me voy a tomar el agua. Es distinto. Cuando usted se toma el agua, dice que va a producir un efecto en su interior que cambia totalmente, radicalmente es otra cosa. Ya no es una experiencia en la que usted se mete en un agua agitada, sino que el origen del agua se va a producir dentro suyo por el poder del Espíritu Santo que van a recibir los que crean en Él, dice la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Para recibir esta experiencia solamente te hace falta fe. No tenés que tener un grado de conocimiento, no tenés que tener una antigüedad. Puedes haber llegado el primer día y ser lleno del Espíritu Santo. Y empieza una vida maravillosa, un río que va a fluir dentro tuyo. No esperar, a ver, hoy, el próximo domingo voy a venir otra vez, porque va a esperar que se muevan las aguas y te tirá y pasa algo. Pero no te estoy hablando de eso. O sea, tenemos que llegar a la parte buena, la que en realidad la palabra de Dios nos está revelando. Entonces, el río tiene movimiento permanente. Diga conmigo, el río no recibe movimiento de tanto en tanto. El río es un movimiento permanente porque el agua corre, el agua fluye, el agua riega, lleva vida. Pero encima del río que estamos hablando, no es un río natural, sino un río sobrenatural. Va más allá. Ahora, le interesa conocer un poquito más acerca de este río, porque estaba bueno el estanque, porque al menos servía para algo. Diga conmigo, pero es muy limitado. Ahora vamos a conocer lo ilimitado, vamos a conocer lo sobrenatural, vamos a conocer el diseño de Dios para cada uno de nosotros, que no era el estanque. El estanque cobró sentido. Yo me imagino que después todos los enfermos que estaban en el estanque, cuando vieron que sanó a este, lo habrán seguido a Jesús. Porque cuando le traían los enfermos, los sanaba.
Entonces miraron el estanque, miraron a Jesús, miraron el estanque, miraron a Jesús, miraron el estanque, miraron a Jesús, se fueron con Jesús. Y claro, si mirarlos a este, che, vamos con este, porque de aquí que venga el ángel de nuevo, y algunos se habrá quedado ahí, no sé quién. Pero la realidad es que me imagino que la mayoría habrá ido tras Jesús. Hoy usted tiene la oportunidad de mirar el estanque, mirar a Jesús, mirar el estanque, mirar a Jesús, mirar el estanque, mirar a Jesús, y decida con quién se va a ir. Porque a lo mejor usted está contento porque viene acá y recibe algo y le hace bien, y claro que le va a hacer bien. Porque Dios se manifiesta en este lugar, y cuando Dios se manifiesta siempre algo pasa. Ahora, la realidad es que Dios tiene algo mucho más grande que simplemente una manifestación aquí. Usted viene aquí para ser entrenado, para ser activado, para que se le abran los ojos, para que se le revele lo que Dios quiere hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana en su vida. Que eso tiene otro color. Ahora vamos a mirar un poquito mejor las características de este río y vamos a ir al libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, porque habla exactamente de lo mismo. Y vamos a ver las características del río de Dios en nosotros, allí en Ezequiel 47, y vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 47. Y va a ver la similitud y cómo estos dos pasajes del río de Dios se asemejan, porque dice, de su interior correrán ríos. Y usted va a ver que en este pasaje dice así, Ezequiel 47, 1 al 12, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Diga oriente. Ya va a ver por qué. Porque la fachada de la casa daba al oriente. Quiero decirle algo antes que sigamos. Cuando usted entra en la revelación de lo que Dios está haciendo en este tiempo, dice que Dios ya no habita más hecho en templo hecho de mano de hombre, sino que Dios habita en templos humanos. Diga conmigo, yo soy un templo de Dios. La Biblia dice, vosotros sois templos del Dios vivo. O sea, Dios ya no habita en este lugar, Dios habita acá. Este es el templo de Dios. Ahora, yo soy la casa de Dios. Yo escucho por radio, a veces me pongo mal, ¿no? Ayer escuchaba justamente, escuchando la radio cristiana, dice, venga a la casa del Señor, te dicen algunos. Error. Yo vivo en la casa del Señor. Porque Dios vive conmigo y la casa del Señor es esta. Esta es nuestra casa. Pero no es la casa del Señor, la casa del Señor es esta. Porque Él quiere vivir y vive en aquellos que le han abierto. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vale decir que Él, un día, alguien le tiene que abrir la puerta para que Él venga a vivir. Y eso se transformará justamente en la experiencia que estamos. Entonces yo soy la casa, diga conmigo, yo soy la casa. Cuando miramos proféticamente este pasaje de Ezequiel, dice que desde la casa, debajo del umbral, salía el río. La Biblia dice, desde tu interior correrán ríos. Fíjese el paralelismo de un pasaje y el otro, Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, y me hizo volver luego, empezaba uno a la entrada de la casa, y aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa daba al oriente. Preste atención esto, la fachada, el frente de la casa daba al oriente. La casa soy yo. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, y camino que mira al oriente. Y vi las aguas que salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido. Diga, crecido. De manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. ¿A dónde salen? Al oriente. Fíjese cómo menciona muchas veces el oriente. Dice, y descenderán al Arabá, que era una parte desértica, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río,
y junto a él estarán pescadores desde En-Gadi hasta En-Glaim, y será el tendedero de redes por sus especies, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caen, dice, ni falta su fruto, y al tiempo se mudará, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es impresionante las características de este río sobrenatural, que es el río de Dios, que habla del mover de Dios, que va a comenzar a fluir desde dentro de la vida de aquellos que un día prueben a Cristo y ya no vivirán la experiencia de un estanque, sino la de un río que sale de su interior y va a correr hasta donde quiera que lo hagamos correr, y el río crece. Diga conmigo, el río crece. Acuérdese que el agua del estanque, por supuesto, valga la redundancia, está estancada, está detenida. El estanque no crece, pero el río sí crece. Hay una diferencia muy grande, muy abismal entre lo que es la experiencia del río y la experiencia del estanque. Ahora, observe que el río sale desde debajo de la casa, es decir, desde mí, de su interior. Esta casa mira al oriente, desde donde, o sea, ¿sabe qué es el oriente? Diga, el este. ¿De dónde sale el sol? Del este. Vamos a entrar porque en realidad hay todo un sentido profético en lo que le estoy hablando. En realidad esto es más profundo de lo que parece y no vamos a entrar tan profundo. Ahora, esta casa mira al oriente, que es el este, de donde sale el sol. Ahora, si quieres saber qué es lo que sale desde el oriente, desde el este, vamos a leerlo en Ezequiel 43, algún capítulo anterior. Leímos el 47, leemos solamente 2 versículos del capítulo 43. Porque vio que menciona el oriente varias veces. ¿Por qué la fachada de la casa estaba hacia el oriente? ¿Por qué el río salía hacia el oriente? ¿Por qué todo hacia el oriente? Fíjese en realidad qué significa. Primero, que es el lugar donde sale el sol, pero veamos más claramente, proféticamente, lo que dice la Biblia. Y me llegó luego a la puerta que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía ¿de dónde? Del oriente. Y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O sea, cuando habla de que el río, la fachada de la casa da hacia el oriente, lo que está diciendo es que mi vida tiene que estar mirando hacia donde sale el sol, y el sol en este caso está representando al sol de justicia, está representando a Dios mismo. O sea que yo tengo que estar parado, no solamente venir para que se mueva el agua y meterme, sino que tengo que tener una posición espiritual en la que yo realmente pueda mirar a Dios permanentemente. La fachada de la casa está hacia el oriente. No te pongas al sur, no te pongas al oeste, no te pongas al norte. La fachada de la casa estaba hacia el este, donde la gloria de Dios se manifiesta. Tiene que haber un enfoque interno en nosotros, no venir a recibir una bendición. Por eso esto es mucho más que el agua bendita que a lo mejor usted imagina. Esto es un agua bendita porque es el agua de Dios, que es el Espíritu Santo, que se va a meter en tu interior y va a comenzar a producir una revolución. Y no es algo que, ¡ay, qué hermoso lo que sentí hoy! No, diga conmigo, esto va a crecer. Esto va a ir más allá. Es más abundante de lo que podamos imaginar. Entonces la gente del Espíritu, no la gente del estanque, sino la gente que tiene una experiencia verdadera con Dios, mira hacia la presencia de Dios, pues sabe que de allí viene lo bueno. Si hay algo bueno que va a suceder en tu vida es cuando te dediques a mirar a Dios. Lamentablemente la mayoría esperan estar en el fondo del pozo. Cuando ya no dan más, entonces, ¡ay, tengo que buscar a Dios! Recién se acuerda. ¿Por qué no lo hace ahora? Ay, no, yo voy a esperar a estar bien mal para buscar a Dios, ¿veo? Necia. Te lo digo para que reacciones, no que estoy... Pero es verdad, hay gente que espera solamente allá, cuando está allá, no da más. ¡Ay, tengo que buscar a Dios! Decirle que está al lado tuyo, vamos a hacerlo hoy. Antes de esperar estar de última. Este es el día de buscar a Dios. Este es el día de tomar de Cristo y tener una experiencia donde el río comience a fluir. El río no fluye un día y 7 días para. El río fluye permanentemente. Las aguas están en movimiento permanentemente. Y el río fluye, ¿sabes hacia dónde? Hacia Dios.
Porque cuando el río fluye hacia Dios, mi hermano, porque hay una, ¿qué quiere decir eso? Que hay una conexión entre el río y el generador que yo tengo acá adentro, que es el Espíritu Santo, está conectado porque está hacia el oriente, porque está conectado hacia Dios. En realidad, no es que Dios me da el Espíritu Santo para que yo haga lo que yo quiera y lo maneje. Hay una dependencia, tengo que estar enfocado en Dios. Tengo que estar enfocado en Él para que la manifestación del poder de Dios sea una realidad en mi vida y yo deje de vivir como un estanque. Ay, voy al culto, a ver si hoy Dios me bendice. Está esperando que venga el ángel y mueva las aguas. ¡Ah! ¡Qué bien! Pero te vas de acá y el agua no se mueve más. Eso está bueno. ¿Qué quiere decir que el estanque? No, fue bueno, fue casa de misericordia. Ahora ya no es un tiempo de misericordia, es un tiempo de la manifestación de la vida de Dios permanentemente. Es otra la experiencia. Estamos entrando en otra dimensión. Si usted no se puede conformar con el estanque cuando le estaba hablando el Señor, de que ahora que Él vino, si usted lo prueba a Él, si toma de Él, su experiencia va a ser un río, porque usted va a recibir una experiencia en su espíritu, ya no en su alma. Y no lo voy a sentir con el cuerpo, sí, también va a tener, pero va a depender ya no de que lo que usted reciba desde afuera, ya no es el estanque de los pórticos, sino que es usted que se toma el agua, se mete dentro suyo y adentro suyo empieza a hacer una revolución, porque Él ahora vive dentro de nosotros. Y cuando Él viene a cualquier lugar que venga, lo primero que hace es comenzar a cambiar todo y a restaurar todo lo que está mal y a bendecir lo que está maldecido y a transformar toda la cosa que está putrefacta. El Señor la va a restaurar, la va a traer buena. O sea, Dios va a hacer un cambio total en cada uno de nosotros por su Espíritu. Porque el río de Dios será lo que realmente traiga un tiempo de cambio en nuestra vida. Entonces la gente del Espíritu mira hacia la presencia de Dios. Este río poco tiene que ver con las aguas estancadas de Betesda, que están siempre al mismo nivel. Gente almática nunca crecerá. Usted ve la gente almática y vive todos los años, pasan años y usted lo ve, está siempre igual. Siempre esperando, no me hace una oración, pastor. 20 años se viene a la iglesia. Tendría que estar orando, bendiciendo a todo el mundo, pero no tiene río, vive en el estanque todavía. Está esperando que, pastor, mueva las aguas un poquito, así me sano. Mueva las aguas, así me siento un poquito, estoy amargado. 30 años se viene a la iglesia. O sea, es almático, solo recibe experiencias del Espíritu, pero llegan a su alma, nunca se transfiere a la parte que Dios nos ha dado para conectarnos con Él, que es nuestro espíritu. Entonces, Dios está hablando en este tiempo porque va a empezar a levantar una generación de gente espiritual. Aleluya. Ahora, el río va en crecimiento permanente, no se detiene. Dice el versículo 3 al 5 de Ezequiel 47, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000, y era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Viene un tiempo de manifestación del Espíritu Santo que si usted ya vivió algo bueno, todavía no lo ha alcanzado todo. Lo que viene es mucho más poderoso, lo que viene es mucho mejor. Lo que el Señor va a hacer en este tiempo no lo hemos visto todavía. Gloria a su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahora, fíjese lo maravilloso, porque decir, sí, yo me voy con esta experiencia. No, es que la experiencia esta, cuando es real, ¿sabe qué va a hacer? Va a producir vida a través de nosotros. Ya no es que yo vengo a buscar la bendición, en realidad tengo bendición para dar. Mire el versículo 7. Dice, y muchos árboles a uno y a otro lado, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Porque en realidad cuando el río corre, siempre a su ribera producirá cosas buenas. Usted va a ver la vegetación de al lado del río, siempre es especial. Porque la tierra está regada, porque la tierra está fértil. Entonces diga conmigo, la bendición no es solo para mí. Voy a alcanzar a otros con bendición. Y ojalá hoy se despierte eso dentro suyo, que usted diga, yo tengo que ser de bendición para alguien. Yo tengo que ser de bendición para alguien. Usted va a empezar a soltar simplemente el río, el Espíritu de Dios que está dentro de usted.
y va a empezar a correr y cosas van a empezar a pasar. El río no tiene que hacer fuerza para que los árboles crezcan, solamente riega. El árbol crece porque es el resultado de esa manifestación que habrá de nosotros, en nosotros, del Espíritu de Dios. Ahora, a diferencia del estanque que siempre está esperando que el ángel descienda, este río trae sanidad, vida y prosperidad. Versículo 9 de Ezequiel 47. Si toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Siempre que la Biblia habla de peces, habla de prosperidad. Cuando los discípulos fueron llamados por Jesús, Pedro y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, ellos le habían prestado la barca al Señor para que Él predicara. Y entonces después era un día de fracaso porque ellos les había ido mal, no habían pescado nada, a pesar de ser profesionales en el tema. Y después que ellos le prestaron la barca, Jesús le dice, bueno, ahora métanse mar adentro y echen las redes para pescar. Y Señor, todo el día, toda la noche hemos pescado, cuando era la hora de pescar. Pero en tu palabra echaron la red y dice que tuvieron que pedir ayuda a las otras barcas porque se hundía la barca de la gran cantidad de peces. Así arranca el ministerio de los apóstoles. Cuando usted va al final de la historia, Jesús ya había muerto y había resucitado, pero ellos todavía no lo habían visto. Y ellos medio desanimados se volvieron otra vez a pescar, al antiguo oficio. Y volvieron a pescar y no pasaba nada. Entonces Jesús les vuelve a decir la misma cosa. Echen la red a la derecha y van a obtener peces. Y lo hicieron. Y otra vez, otra pesca milagrosa que sobrepasó la capacidad. Otra vez tuvieron que pedir ayuda. Siempre cuando Dios comienza o termina algo, en los momentos más importantes, Dios va a manifestar su naturaleza. Y dentro de su naturaleza no solamente está sanarte, está hacerte sentir bien, que vos seas de bendición para otros, sino que siempre va a haber peces, siempre va a haber bendición económica. Es parte del paquete, porque el Dios, como te decía antes, Dios ama a los hijos. Ahora, hoy Cristo proféticamente vuelve a entrar en el estanque de Betesda. Es decir, que si hay algún estanque acá, hoy el Señor viene a entrar. Él viene a mostrar que ya no hace falta el ángel para una bendición espontánea y esporádica. Diga conmigo, ya no me hace falta el ángel. Él viene a traer el río del Espíritu Santo para que vivamos en una vida del Espíritu y salgamos de ese estanque almático del que necesito ser empujado. A veces tengo desanimado y la verdad que no sé, ni ganas tengo de ir a la iglesia porque me falta la experiencia permanente. Ahora, si podés mirar al oriente, a la presencia de Dios y dejar de mirar la oscuridad, porque en la presencia de Dios dice que iluminaba la tierra, y puedes dejar de mirar la oscuridad. Hay gente que solo mira lo malo que pasa y se alimenta y prende crónica y prende, usted sabe, no voy al culto porque capaz que me van a matar cuando salga de la reunión y veo qué voy a hacer, tengo hijos chicos todavía, tengo mucha vida por delante, eso no puedo ir a la reunión, está tan mal la cosa. Hay mucha gente que vive mirando la oscuridad, pero yo quiero decirle, cuando usted comienza a mirar a Cristo, cuando usted su fachada dé al oriente, cuando su fachada dé a la salida del sol de justicia, dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados. Y quiero terminar con este versículo. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18. Y esto habla de revelación. 2 Corintios 3, 16 y 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando dejen el estanque, cuando salgan de la experiencia almática, usted tenga una experiencia espiritual, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, lo que te tapó la visión se va a quitar. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, ¿qué miramos? Miramos la gloria del Señor. La fachada hacia el oriente. Hay una intencionalidad de mirar a Cristo, no de mirar los problemas, no de mirar lo que me pasa, sino que nos vamos a enfocar en el Señor. Nosotros mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, ¿qué va a pasar? Seremos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Viene un tiempo de transformación de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, por la gloria del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. ¡Wow! ¡Wow! Viene un tiempo de transformación a la misma imagen de Cristo. O sea, mirar al Señor nos va a impartir la vida de Él, nos va a impartir en la capacidad de que el río siga fluyendo, pero la vida se termina como estanque. Vamos a empezar a vivir el verdadero río. O sea, la iglesia de Jesucristo no es una capilla, no es un templo, no es un salón de reuniones. La iglesia de Jesucristo sos vos, soy yo, somos cada uno de nosotros enfocados en Cristo, que tenemos un río interno que fluirá vida, que irá en crecimiento, porque nuestra experiencia, lo que hoy experimenta y te parezca maravilloso, será solamente una parte de todo lo que Dios tiene para mostrarte, porque la Biblia dice que seremos transformados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que tienen que cambiar todavía en nosotros, pero en la medida que conozcamos a Dios, seremos transformados de gloria en gloria. ¡Wow! Dice, en la misma imagen de Cristo. O sea, hasta que seamos igualitos que Él. A mí por lo menos me falta mucho, no sé a usted. Cuando yo miro a Cristo, de una forma de decir, a través de las palabras, los relatos me apasionan. Pensar en lo que habrá sido la manifestación de Cristo, y ese era el Cristo de carne, hoy el Cristo glorificado. Tendríamos que mirar el libro de Apocalipsis, cuando lo presenta como un hombre con un cinto de oro, cabellos blancos, ropa resplandeciente, una espada aguda que sale de su boca, algo realmente extraordinario. Y ese es el Cristo al que nos vamos a ir pareciendo. Diga conmigo, poderoso. Por eso vamos siendo transformados de gloria en gloria. Viene un tiempo de transformación. Diga transformación. Basta de agua estancada esperando misericordia. Basta de Betesda. Está bueno, pero ya pasó. Diga conmigo, ya pasó Betesda. Diga, yo quiero el río. Cierre los ojos un momentito. Si sirvió la experiencia del estanque, hoy el Espíritu de Dios te convoca a algo mejor. Quizás hasta fuiste sano con la experiencia del estanque. No tuviste una experiencia permanente, pero recibiste milagros. Tu casa fue restaurada, tu familia. Puede haber servido la experiencia del estanque. Algunos fueron sanados. Pero ya no tenemos la necesidad de esperar que el ángel venga a mover el agua. Hoy el Espíritu de Dios te convoca a algo mejor. El diseño divino tiene ríos fluyendo por tu interior. Hoy Jesús llega a tu Betesda, a tu estanque, para levantarte de tu limitación, de tu insuficiencia, como lo era el estanque, y darte a beber aguas vivas, que es su Espíritu, y Él hará algo tremendo en tu interior. Él hará algo tremendo. Yo siento de que algo poderoso está a punto de desatarse, soltarse. Dios está aquí, pero no te convoca a que Él va a mover las aguas y vos, wow, qué lindo, sino que puedas beber de Él, decirle, Señor, yo no quiero el estanque, yo quiero el río que sale de la casa, pero voy a poner la casa mirando hacia el oriente, hacia la gloria de Dios, hacia la manifestación de la gloria de Dios. Oh Señor amado, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La tierra resplandecía a causa de su gloria. Te quiero invitar en esta mañana, en este mediodía, que puedas tomar un tiempito, 10, 15 minutos más, y que te vengas aquí adelante. Si vos decís, bueno, yo quiero salir del estanque, yo no quiero más la experiencia de los 5 sentidos nada más, y
que llega a mi alma y luego cuando me entero una mala noticia en la puerta, cuando algo sucede allá afuera, ya se me fue toda la bendición. Yo quiero el río. Le vamos a pedir, Señor, queremos ver de ti, queremos tu Espíritu Santo, queremos esa experiencia. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas,